Me llamo Jesús Santos, soy ingeniero de aplicaciones. Me encargo un poquito del soporte y anteriormente de todo lo que era jefe de línea de los productos de comunicaciones, ¿de acuerdo? Tenemos también una línea de soporte específica para este tipo de productos, se llama iotsupport@mtxm2m.com, al cual es mejor dirigirse porque hay varias personas atendiendo a ese correo, ¿de acuerdo? Bien. En el día de hoy vamos a ver este escenario típico que puede dar uno de tantos que tiene nuestro equipo MTX Router Titan. Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Lo primero que voy a presentaros es el equipo. Aquí no sé si lo podéis ver al lado de mí. Tenemos un equipo que experimentalmente lleva un accesorio para carril DIN. Tenemos 3 antenas. La antena es un dispositivo 3G. Tenemos la antena celular, la antena Wi-Fi y la antena GPS, que la tengo libre, pero ahora mismo me la voy a conectar a donde no me llega ahora mismo. Tenemos conectado en el bus RS485 esta sonda de temperatura y humedad, ¿de acuerdo? Que mediante registros Modbus la vamos a leer, ¿de acuerdo? Vamos a leer un registro para humedad y otro registro para la temperatura. También tenemos conectado al puerto serie. Esta otra es una sonda de temperatura, ¿de acuerdo? Que periódicamente al puerto serie envía el valor que tiene de temperatura. Vale, tanto este valor de temperatura serie normalito como Modbus como la información del GPS, vamos a enviar esos 3 tipos de información a un broker MQTT, ¿eh? A nuestra plataforma Cervelo, que os voy a explicar también un poquito después. Lo vamos a utilizar para la visualización y control del dispositivo. Bien, el dispositivo también lleva un conector USB OTG y nuestro conector Ethernet que vamos a conectar ahora mismo. Y nos llevamos el equipo para conectarlo a la antena GPS. Es un segundo. Un segundito que rascamos esto. Bueno, estamos listos. Dejamos las ondas de temperatura y humedad cerca aquí a mi lado. Las vamos a dejar al lado de la salida de temperatura del ventilador del ordenador para que cojan calorcito. Y empezamos con el seminario. Bueno, volvemos a compartir pantalla y aquí tenéis lo primero. Un segundito que tengo un problema ahora. Lo primero que vamos a ver es la página web, ¿vale? La página web de nuestros productos MTX. MTX es la marca que tenemos routers, modem, gateways, tarjetas mini PCI y productos específicos para el mercado de metering, transporte, building management system y nuestra plataforma Cervelo, ¿de acuerdo? Bueno, en la página web mtxm2m.com tenéis todos los productos, casos de estudio, el centro de conocimiento que lo vamos a visitar, contacto, etcétera, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver en productos IoT son los routers, que es a lo que hoy nos vamos a dedicar. Bien, tenemos una amplia familia de routers. Abajo del todo tenemos la familia Helios. La familia Helios es una familia económica con unas prestaciones medias, pero nos vamos a dedicar hoy a hablar de la familia Titan. Titan es un equipo completamente tanto hardware como software desarrollado por nosotros, por Matriz Electrónica, y en continuo avance. ¿De acuerdo? Todos tienen algunas diferencias de hardware, pero el software confluyen en todos, con sus algunas diferencias.
Por ejemplo, el Titan 2, que es el que nos vamos a incluir hoy, pues es un equipo muy versátil en cuanto a su capacidad de puerto serie, puerto Ethernet, USB y conectividad interna de tarjetas de radiofrecuencia. El Titan 2R lleva un doble Ethernet, conectores rugarizados, tanto de conectores de antena como de datos. El router Titan y Titan Mini son unos equipos fabricados anteriormente. El router Titan en una caja con formato IP67, donde incluimos un segundo Wi-Fi, tenemos una fuente de alimentación, relés, y el Titan Mini con un tamaño muy compacto y muy interesante también. Es esto que nos vamos a ir al router Titan. Abajo del todo tenéis incluso las diferencias entre estos 4 productos. ¿Vale? Bueno, vamos a ir ya directamente a nuestro equipo, que es el router Titan. Bien. Y aquí tenéis bien un poquito el aspecto. Bien. El equipo que tenemos nosotros conectado aquí, porque ahí tenéis las 3 familias, el router Titan 3G, que es el que yo tengo conectado, con Wi-Fi y con GPS. También lo tenemos LTE, categoría 1, y Coming Soon, pronto, y dependerá también de peticiones, el categoría 4 de alta velocidad. Estos productos los tenemos el 3G es worldwide, pero los LTE ya sabéis que hay muchas frecuencias y los tenemos para las 3 variantes, variante europea, australiana y de Estados Unidos. Las características principales, aquí las veis, pues conectividad LTE 3G, 2G es importante porque veremos que una de las características que tiene es que todavía permite recibir o aceptar las llamadas CSM, que han sido clásicas para la lectura de contadores eléctricos. Es un legacy al cual tengo especialmente aversión, pero bueno, el producto permite todavía aceptar llamadas CSM. La idea es tener un equipo celular con un interfaz Ethernet, un conector USB OTG, podremos enchufar aquí cualquier dispositivo, cualquier dongle USB, puede ser tarjeta de sonido, puede ser una webcam, puede ser cualquier cosa, y al final podemos extraer todos sus datos y enviarlos a internet, que es el caso. Tenemos 2 puertos 232 y un puerto 485, que es al cual tenemos conectada la sonda. A uno de estos 2 puertos tenemos una sonda de temperatura también. Tenemos 3 entradas y salidas, una tarjeta SIM. Pronto también estamos remodelando el equipo para que pueda tener una segunda tarjeta SIM y un segundo equipo celular. Incluso os adelanto que estamos pensando en incluir LoRa. Tenemos GPS opcional. En este caso el GPS es intrínseco al dispositivo. Utilizamos para Gemalto internamente. También es posible colocar una tarjeta de radiofrecuencia interna. Vamos a pensar que podemos poner un Zigbee, podemos poner un GPS dedicado o, en el caso, un wireless MBus o una tarjeta de 868 para hacer aplicaciones de punto a punto o punto multipunto para si los sensores están lejos de mí y no los puedo cablear. Bien, el Wi-Fi va a ser posible colocarlo tanto como punto de acceso como cliente. Y aquí tenéis las características de los conectores. En cuanto a las características software, las vamos a ver todas después, ¿de acuerdo? Tenemos cualquier pasarela serie, tanto celular, Ethernet, Wi-Fi, a los puertos serie o a USB. ¿Las tenéis? Ese tipo de. E incluso ya veremos que los canales que yo puedo utilizar de uno de los puertos serie puede ser diferente al otro. En nuestra demostración de hoy vamos a utilizar, insisto, 3 puertos serie más el GPS y vamos a utilizar un único canal de transmisión que es MQTT. Podemos usar también MQTT-S, aquí lo tenéis, el envío automático. Vamos a utilizar, podríamos haber utilizado HTTP, HTTPS o FTP o mezcla de ambas, insisto. Lo que vamos a utilizar es la capacidad del data logger. Es decir, este equipo es capaz de almacenar internamente todo lo que le llega por los puertos y yo voy a tratar ese data logger, aunque, insisto, cualquiera de los puertos puede enviar transparentemente su información, tanto por TCP como HTTP como FTP. Pero yo voy a utilizar el logger y los vamos a enviar vía MQTT. Bien.
E incluso el logger del GPS, insisto, los 3 flujos de datos. Bien. Algo interesante que tiene también el Titán, aparte de las pasarelas y el logger, es toda la parte que tiene de SMS. El equipo es controlable completamente vía SMS. Vía SMS yo puedo ver la cobertura, puedo cambiar un parámetro, puedo ver si hay alguna alarma que puedo programar. De hecho, vamos a utilizar una de estas funciones, un envío de alarma vía SMS. Hoy vamos a hacer una pasarela Modbus TCP, Modbus RTU a... Un momento, ¿Sí? un momento. ¿Algún problema? ¿Todo bien? Creo que ya puedes seguir. Estaba muteando el micro. Vale, perfecto. Bien, estaba hablando de que hoy nos vamos a introducir en la parte del Modbus, es decir, vamos a leer directamente nuestro equipo va a ser el máster y vamos a leer de un esclavo, pueden ser 2 o más, ¿de acuerdo? Podemos leer registros consecutivos, direcciones diferentes de estos esclavos, pero nuestro equipo también podría ser esclavo. Es decir, si en nuestra instalación tenemos un Modbus Master, un PLC, nuestro equipo lo podemos colgar y mediante unos trucos, una serie de comandos AT podemos incluso leer o escribir de todo lo que tenemos colgado en el equipo. Bien. El equipo tiene compatibilidad con sensores, es decir, ya directamente podemos conectar al equipo un sensor de temperatura. Es nuestro caso. Tenemos conectado uno de los puertos serie un sensor de temperatura, pero podemos colocar un sensor de distancia. En nuestro caso también hemos colocado, aparte del sensor de temperatura, el sensor Modbus. ¿De acuerdo? Bien. Puede ser el caso que podamos colocar sensores de radiofrecuencia de la marca Webenics y leerlos remotamente. El equipo está preparado para crear VPNs. Utilizamos OpenVPN, modo cliente y servidor. Y otras características que tienen interesantes, pues es primero que y utilizaremos todo lo que es la parte de información del direccionamiento IP, es decir, mi tarjeta SIM que tengo conectada es de tipo dinámico y hoy vamos a recibir en nuestro broker MQTT, pues la dirección IP que ha cambiado, ¿de acuerdo? Que es el envío de la IP a un servidor DNS, que en este caso es el mismo broker MQTT. En el equipo tenemos preparado todo que permanezca siempre vivo las 24 horas del día, 7 días de la semana, para mantener la conectividad o hacerle un reset hardware con cualquier tipo de problemas. Cosas interesantes que nos hemos encontrado, que permite SIM de multioperador, ver la cobertura o hacer un scanning de frecuencias, sincronización horaria, gestión por comandos AT. Esto es interesantísimo, ver cómo yo puedo utilizar comandos AT para configurar o leer el dispositivo. Bien, bien. Vamos a ir luego paso por paso a ver las características. ¿Dónde podéis ver la información? Bueno, pues tenéis el manual de usuario. Vamos a descargarlo directamente. ¿De acuerdo? Vamos a esperar un poquitín. El manual de usuario lo tenemos en español y en inglés. En este caso el español, 216 páginas. Lo primero que veis es cómo, primero, toda la familia Titán, qué se puede hacer con ello, cuántas las pasarelas serie a TCP o Internet que podemos realizar, las llamadas de datos, y podemos estar aquí hasta las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Es muy interesante el manual, la estructura que tiene. Primero, el qué se puede hacer, la configuración paso a paso. Vamos a hacer un poquito hoy una configuración muy básica, sobre todo de la parte celular, de la parte WAN, de la parte también de configuración de los puertos serie, etcétera, etcétera. Insisto, esto lo vamos a pasar un poquito, es un manual que todos debéis de tener. Bien,
tenemos también tipos de seguridad, la información de los puertos serie y lo más interesante también es ver este tipo de información. Las tramas J son enviadas, que es lo que vamos a utilizar almacenadas en el logger, que es las que vamos a traer, que es la que vamos a tratar, perdón, en nuestro servidor Cervelo o Broker MQTT. Bien, en este caso veremos cómo en el Modbus, en la variable V, en los dos primeros registros, tendremos la temperatura y humedad. Bueno, vamos al final a mediados del manual, tenéis varios ejemplos, ¿vale? Vale, voy a ir un poquito atrás porque he visto algo que se me ha olvidado comentar en el seminario anterior, es que tenemos una parte muy interesante llamada los Titan Scripts. Son como pequeñas inteligencias, como if, then, else, que digo si es cierto lo que se indica en la primera caja, ejecuto la acción y si no es cierto, ejecuto otra. En este caso podemos estar incluso leyendo registros Modbus, es decir, si el registro número 10 del dispositivo más el registro 11 es mayor que 100, pues puedo escribir también en el registro Modbus número 20, ¿vale? Es decir, es inteligente. If, acciones, else. Esto es muy útil cuando yo no quiera depender de un servidor o algo. Quiero ver si la temperatura ha sido mayor a lo que sea, escribir o para yo accionar un ventilador. ¿De acuerdo? Toda la inteligencia está dentro del router. Bueno, a mediados de, como comentaba, tenéis ya ejemplos de uso en cuanto a las configuraciones básicas. Pues, por ejemplo, dar conectividad, tener un acceso remoto o una cámara conectada al Ethernet, pero podemos tener, por ejemplo, un caso que es, perdonadme, es dar conectividad Wi-Fi, ¿vale? No para tener acceso a Internet, sino para, mediante Wi-Fi, yo tener conectividad con el equipo conectado a Ethernet o tener acceso serie, por ejemplo, yo visualizar el equipo conectado al puerto 232 mientras que el equipo Ethernet está conectado a Internet. El equipo es muy flexible, es muy potente y está pensado mucho para aplicaciones de máquina a máquina. No son routers convencionales de los que puedes encontrar por el mercado. Bueno, una gran cantidad de ejemplos que tenéis aquí y que podéis acceder a ellos mediante, como decía, la página de soporte. En la página de soporte tenéis los manuales y aquí tenéis un amplio, vamos a ir descargando, vais a ver aquí las notas de aplicación. ¿Vale? En las notas de aplicación es un comprimido, tardamos nada en descargarlo. ¿Vale? ¿Vale? Ahí tenéis un total de 36 notas de aplicaciones, ¿vale? Donde podemos ver, pues, por ejemplo, cómo conseguir la localización Modbus vía Modbus. Bueno, pues esta nota de aplicación, una vez descargada, la tenéis aquí, ¿vale? Cómo coger la información de los satélites y utilizarlos, como si fuera Modbus. Bien. Muchos de los ejemplos que hay aquí, como hacer la conectividad Wi-Fi, cómo crear las conexiones VPN, podéis hacer mezcla de ambas. Hoy nos vamos a utilizar esta nota de aplicación. Vuelvo a compartir un momentito mi escritorio, ¿vale? Y la nota, lo que vamos a realizar es la información del GPS, la información de la sonda de temperatura y humedad vía Modbus y la otra sonda de temperatura, los tres canales los vamos a enviar a Cervelo. En la nota de aplicación tenéis todos los ejemplos de cómo son la sonda. En la sonda tenemos, vamos a leer en el registro número 1, en el registro, perdón, número 0 la humedad, en el registro número 1 la temperatura, con el del tipo 3. Vale. Vamos directamente ya al grano. Vamos a ir de nuevo a
configurar el ejemplo. Un segundito. No sé si habéis visto esto, sí, ¿verdad? Cómo vamos a leer de la sonda de temperatura, como decía, los primeros registros y cómo vamos a enviar los datos de la sonda de otra sonda, en este caso temperatura por 232 y el GPS. Bien, cambiamos de escritorio. Un momentito. Aquí, vale. Y nos vamos al router. El router lo tenemos conectado por Ethernet, ¿de acuerdo? Pero es que además lo podemos, si la dirección no ha cambiado, podemos acceder remotamente. Ahora mismo podemos desconectar el cable, este equipo está ya en el monte, está en el campo y podemos acceder remotamente. Lo primero a tener en cuenta, vamos a ir local, es que esto es lo importante, que tengamos dirección IP, que tengamos cobertura y solo he tenido que colocar el APN, habilitar la parte celular, habilitar el control remoto. Algo interesante es el failover. Puede ocurrir que lo podemos conectar, como yo lo hemos tenido, y es el caso, si alguien quiere, se lo explicaré, cómo podemos utilizar el mismo cable Ethernet o el Wi-Fi como failover. Es decir, si y además de los dos tipos, si se me cae el celular puedo utilizar el Ethernet o al revés. Normalmente si se me cae el Ethernet o el Wi-Fi puedo utilizar el celular como segundo, digamos, punto de salida. Bien, en la parte Wi-Fi tenemos la posibilidad de utilizar como punto de acceso o como cliente. En este caso yo lo he habilitado y tengo un punto de acceso. He creado una red llamado WebMinar Titan con esta clave. De hecho, vuelvo a compartir mi escritorio. ¿Vale? Y aquí aparecerá la Wi-Fi que he criado. Esta Wi-Fi permite conectar a los clientes, no hay límite de clientes. El límite lo va a dar el ancho de banda. Podemos conectar 1, 100 o invitar a todo el colegio para que se conecte a Wi-Fi o todos los vecinos, ¿de acuerdo? También es interesante que yo pueda conectarme a la Wi-Fi empresarial. En este caso, tenemos habilitado el Wi-Fi pues, como punto de acceso y dar salida a Internet. Insisto que yo puedo dar también salida, a lo mejor, a lo que tenga conectado a la red de Ethernet. ¿Vale? Bueno, siguiendo las configuraciones, pues tenemos también la parte de configuración de los del puerto 232 primero, del puerto 2 y del puerto 3. Vale, como veis, si yo estoy en el puerto 2, yo podría directamente este puerto sacarlo vía TCP server o utilizar el router como TCP cliente o como Modbus TCP RTU. Es decir, también puedo convertir estos datos y sacarlos a Ethernet a un puerto TCP. En este caso, ninguno de los puertos los voy a utilizar, ni el 485 ni los internos, porque voy a utilizar el logger, ¿de acuerdo? Pero es importante que el puerto que yo voy a utilizar, el puerto 485 en mi caso, pues tenga la velocidad colocada. Entonces, lo primero a configurar es el dispositivo. Perdón, un segundito, ¿eh? Ahora, vale, estaba comentando, perdonadme, que lo primero que tengo que configurar son los dispositivos que tenga conectados. Configurar los puertos series, que yo no, en este caso, yo no tengo que configurar nada, porque lo voy a utilizar el dispositivo externo. En este caso, yo tengo un dispositivo externo en el port 3. ¿Vale? Y yo puedo añadir un segundo dispositivo, ¿no? No sé, pues la segunda, ¿no?
al segundo dispositivo, Modbus, que lo voy a poner en la dirección número 2, el comando de lectura va a ser el 4, voy a empezar en el registro 5 y voy a leer 4 dispositivos, ¿vale? Algo interesante es que yo puedo hacer un test. Yo voy a ver si esto es real, si yo puedo leer. Bueno, pues haciendo un test, ¿vale? Lo que va a crear es un comando AT, que es el comando AT mtx get modbus, y que me da error porque no tengo nada conectado. Pero volviendo atrás, yo puedo irme a comprobar si mi dispositivo conectado a la dirección 1 leyendo 2 bytes me lee. En este caso aquí lo tengo. El primer valor es la humedad y el segundo valor la temperatura. Es alta, ¿eh? Porque lo tengo aquí a la salida del ventilador. Vamos a alejarla un poquito más. Bien, entonces esto es interesante. Al igual que ya os aseguro que tenemos formas también de comprobar que esto funciona, que es con el zlog. Esto es algo que utilizamos más los ingenieros de aplicaciones cuando tenemos problemas. Es todo lo que está haciendo el router. En este caso, pues por ejemplo, si está enviando un enlace MQTT, la cobertura que tengo, la dirección IP, ¿de acuerdo? Si están todos, si salen aquí todo ok, pues es que todo va bien. Cuando tenemos un error, pues tenemos que ver qué ocurre. Bueno, esto es algo más útil, insisto, cuando tenemos problemas. Volviendo al router, ya hemos configurado los dispositivos Modbus, ¿vale? Y lo más interesante es, vamos a configurar el sensor de temperatura, utilizamos el puerto 2, que por cierto está así, a 9600, perfecto. Y también vamos a utilizar el GPS, ¿de acuerdo? El GPS interno, tenemos un equipo con un GPS externo que lo vamos a habilitar. Incluso podemos comprobar la posición actual. Bueno, esto está perfecto. Hemos configurado nuestro dispositivo Modbus, nuestro sensor de temperatura, y lo siguiente que tenemos que hacer es configurar el logger. Como hemos dicho, la información de los tres los vamos a enviar vía MQTT a este topic. Así de sencillo, ¿vale? Todo lo que hay ahí, tanto el GPS como el 232 como el 485, utilizando Modbus, lo sacamos por ahí. Pero vamos a utilizar también cosas interesantes como es el DIN DNS. Yo tengo un direccionamiento dinámico. Entonces, mediante MQTT y en este topic voy a enviar la información DNS del equipo. La información de DNS es el email, la dirección IP, la cobertura y los valores de las entradas y salidas. ¿Vale? Es interesante que yo pueda recoger eso. Bien, entonces, mediante el tópico del logger y del DNS, el equipo me va a dar información, ¿vale? Poco más que comentar, ¿vale? Aquí tenéis muchísimas cosas interesantes, como por ejemplo, si me voy al puerto 232, no, a la sonda de temperatura, algo que he colocado, que es habilitar las alarmas. Yo puedo también habilitar alarmas vía SMS cuando en otros menús, pero en este caso, cuando la alarma de la sonda de temperatura 232 sea mayor a 40, me va a mandar un mensaje corto. Ese es mi número de móvil. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a hacer una prueba. Ahora mismo está 27, pero si yo ahora mismo le caliento esta sonda con un mechero, vamos a darle aquí un poquito de calorcito. Vamos a ver si sube de temperatura y recibimos un correo. Ahí está. Justamente me acaba de llegar. Ese es el correo ese es el SMS que me ha llegado diciendo la alta temperatura. Y voy a recibir otro SMS cuando la temperatura baja. Lo vamos a enfriar aquí con la botella de agua, ¿vale? Y vamos a recibir otro mensaje cuando esto baje. Aquí no hay plataforma. Esto es todo lo que hace el Titán. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos a un poquito más al menú, tenemos cosas como el control vía SMS, y tenemos también todo el tema de configuración por email para cuando yo quiera enviar correos electrónicos, la localización GSM, lo que son puedo
quitar esta parte de router Titanium y podéis poner vuestros logos, ¿de acuerdo? Se puede personalizar, ¿de acuerdo? Al igual que los servidores de tiempo, el SNMP, que es otro protocolo para utilizar. Aquí aparece ya que se ha limpiado la alarma, ¿eh? Otro mensaje como que se ha enfriado la sonda. Bueno, continuamos con el router. Y aquí tenéis pues cómo hacer un backup. Yo quiero guardar, voy a guardar ahora mismo esta configuración para cargársela en el siguiente equipo que compremos. Vale, poquito más. Se me ha faltado explicaros que he habilitado el GPS interno e insisto que utilizo el logger. ¿Vale? Bueno, pues poquito más. Ahora mismo tenemos toda la información, como es el DNS, toda la información del logger sacada vía MQTT. Bien, y no os he enseñado la parte de MQTT, que aquí la tenéis. Es decir, ¿qué hay que configurar? Esto es un cliente porque yo me tengo que suscribir a un broker. El broker utilizamos el broker de la plataforma Cervelo con un identificador, usuario y contraseña. Estas credenciales las vamos a obtener con Cervelo, desde el broker, en este caso desde Cervelo. Esto va a ser muy fácil en un futuro porque ahora mismo hay que introducir estos campos manualmente, pero ya estamos trabajando en una nueva versión donde el provisionado sea automático, sea muy fácil de hacer. Que no tengáis que rellenar casillas, que la mayúscula, minúscula, todo esto va a ser muy fácil. También es necesario que tengamos un topic para recibir los comandos AT y para la respuesta de los comandos AT. Esto es un canal de comunicación por comandos AT entre el broker y el router, ¿vale? Pues para ello quiero cambiar alguna configuración, quiero ver su cobertura, voy a enviar comandos AT mediante estos dos tópicos. Bien, si quisiera utilizar MQTT, aquí tenéis los menús para utilizarlo. Bueno, visto ya la configuración, visto un poquito lo que es capaz el Titán, que es capaz de hacer muchísimas cosas, vamos a visualizar los datos. Es tiempo de irnos. Por cierto, aquí veis cómo estoy remotamente. Bueno, vamos a ver. Aquí os presento lo que es la plataforma Cervelo, que de primeras ya os digo que está ahora mismo rediseñándose y pronto va a tener un nuevo aspecto, donde va a ser más fácil la integración, vamos a tener más características y todo va a ser muchísimo más fácil. Ahora mismo tenemos un Device Manager, ¿vale? Donde tenemos pues todos los dispositivos que tenemos en nuestra organización. Aquí los vamos a ver, ¿vale? Tenemos un entorno. Un segundito. Vale. Donde tenemos pues 14 dispositivos. Podemos tener 100. Podemos agrupar. Podemos que el acceso sea público, que sea privado. Podemos colocar etiquetas. Las etiquetas me permiten pues colocar o configurar en bloque o agrupar en serie dispositivos. ¿De acuerdo? Bien. En este caso tenemos nuestro dispositivo, que es el Titan 2, al cual aparecen la información, una vez configurado, que son los atributos y las telemetrías. Diferencias. Los atributos es el último valor. Yo no quiero almacenar dentro de la base de datos de esta plataforma, de esta web, ¿no? De este servidor. Yo no quiero guardar el email o las direcciones IP, las coberturas o la última localización. Yo quiero visualizarlos y esto es lo último que veo. Es una atributo. Pero es interesante. Yo puedo ver la dirección IP que tiene y la cobertura 16, no está mal. En las telemetrías, si ya quiero guardar la información de mis sondas, yo voy a almacenar la información de temperatura y humedad y de temperatura de mi otra sonda. Al igual que también estoy guardando la información del GPS, latitud, longitud, dirección norte, sur, este, oeste. Bien. Aquí estamos viendo los publicados y aquí también podemos ver si tenemos alarmas. Bien, nos acaban de llegar unas cuantas alarmas de humedad. De hecho, vamos a crear están limpiadas, vamos a crear una alarma de humedad ahora mismo. Acabo de colocar un poquito de vaho en la sonda de humedad y a esperar a que se produzca la alarma. ¿De acuerdo?
Vamos a ver si la telemetría es correcta. Vale. Las alarmas las he creado en el flujo, es decir, aquí tenemos una parte de programación porque tenemos que escuchar los datos, es decir, los datos que aparecen en el logger, repito, tanto de la sonda, temperatura y humedad, temperatura y GPS llegan aquí. Y aquí aparecen, ¿vale? Aquí aparece una trama, por ejemplo, esta trama que aparece aquí. Voy a dar un poquito de zoom, ¿eh? Bien, aquí está. Esta es la trama que aparece del logger del Modbus, ¿vale? Aquí aparece la humedad y temperatura, ¿vale? Pero si nos vamos a esta de aquí, esta trama es del GPS y aquí aparece lo que es la trama del GPS. Ahora lo veremos un poquito mejor, ¿vale? Al igual que también podemos tener la trama de la temperatura y humedad. Todos tienen un diferente, digamos, identificador, pero me va a dar igual. A mí lo que me interesa es extraer esta variable. Y es lo que yo ya una vez transformado aquí, creo mi telemetría, que es el payload. Yo quiero coger el payload V1 o el payload temp o el payload que aparece como si yo quiero coger el GLAT. Aquí lo tenéis, ¿no? Esto yo ya lo he transformado a LAT y lo tengo guardado permanentemente en la plataforma. Bien, si os acordáis, he comentado que los datos de temperatura y humedad había que dividirlos por 100, porque aparecen aquí, aquí están. Un segundito. ¿No? Esto era la humedad, 24, 20 y 37. Hay que dividir estos valores por 100. Bien, pues eso lo hago ya directamente al crear la telemetría. Lo divido por 100. Si hace falta, tenemos en la plataforma muchísimos bloques de programación, ¿vale? Una vez creadas las telemetrías y creados los atributos, pues yo puedo hacer alguna adaptación o puedo hacer, por ejemplo, generar alarmas. Si la humedad es mayor del 70%, creo una alarma. Tengo que darle bastante más humedad. A ver si es posible que aparezca. O crear un evento. Un evento es algo que aparece, un mensajito que aparece y desaparece. Si no, pero las alarmas aparecen en el Device Manager. ¿Vale? Si aparece una alarma aquí, vamos a ver si podemos generarla. Una alarma de humedad de más de 70 grados. Vamos allá. Bueno, esto, insisto, va a cambiar muchísimo. Dentro de poco no vais a tener que hacer ningún tipo de flujo de escuchar, transformar, sino que va a ser muchísimo. Y el día 7 de mayo vamos a hacer las primeras presentaciones de la nueva plataforma. Bien, el siguiente paso, una vez recogidas las plataformas que tenemos aquí, es visualizar estas telemetrías o los atributos, que insisto, lo tenemos tanto en el Device Manager, aquí tenemos las alarmas que han llegado antes, ahora va a ser difícil que la pueda crear, pero bueno. Y este es el dashboard, aquí tenemos la alarma, es un 61, tiene que superar 70. Bueno, aquí hemos visualizado esa telemetría de humedad, la telemetría de temperatura de la sonda y también podemos hacer, y aquí podéis ver los últimos valores de hoy, ¿vale? Ahí ves cómo la humedad intenta subir hasta lo que yo quiero del 70%. 80, ahí ha llegado al 80. Bien, y de hecho acaba de llegar una alarma, ahí la veis, a las 12:41, que es justamente a la hora de hoy, ¿vale? Y curiosamente la alarma la tengo que reconocer y limpiar, ¿vale? En el apartado del Device Manager habremos visto las alarmas por aquí, en el dispositivo conectado, la alarma, ¿vale? La alarma que ha sido de humedad, que la he reconocido y que también puedo limpiarla para permitir que lleguen más.
Bueno, y aquí tenéis la visualización, perdón. Un momentito que llego a ella enseguida. Para que veáis un pequeño panel, que esto también va a ser mejorado muchísimo para que tengáis un panel limpio para enseñar pero esto es únicamente para efectos demostrativos. El posicionamiento, último valor de humedad, último valor de temperatura y el valor de la sonda, ¿vale? Podemos ver un zoom, esto ha sido un poco por la noche y las pruebas que hemos realizado, un segundito, las pruebas que hemos realizado hoy. Bueno, todo el zoom de ahora, ¿vale? Entonces, durante el día de hoy. La temperatura, porque la tenemos muy cerquita del ventilador del PC, etc. Y la sonda y la otra sonda de temperatura, pues aquí la tenemos, el último valor. Bueno, esto es un poquito cómo hemos cogido todo lo que tenemos conectado, los puertos serie del Titan, también puede ser puertos TCP, lo hemos llevado al logger y mediante un único broker MQTT hemos extraído la información. Esto era la intención del seminario de hoy. Hemos visto los principales pasos y, como decía, el router Titan es capaz de hacer esto y mucho más. Por mi parte, esto era la demostración. Todo ha funcionado. Como veis, no hace falta estar en la oficina, no hace falta... Todo lo podemos hacer telemáticamente y y muchas gracias por haberme escuchado. Damos paso al turno de quejas y preguntas para todo. Sí, hola Jesús. Sí, hola, David. Sí, mira, simplemente una consulta. En el Titán, Sí, has comentado que tenía también entradas. sí, 3. Vale, o sea que eso, ¿qué puedes meter? ¿Tres entradas digitales externas? Sí, sí. O 3 contadores o contar pulsos. Pueden ser Vale, cualquier cosa. vale, Son, es que eso me interesaba. sí, son muchas características para contarlas todas, sí. Vale, Sí, lo perfecto. que no sé si las 3 cuentan pulsos o solo 2, pero sí, pueden contar pulsos. Perfecto, pues eso también me lo apunto. Pues muchas gracias por la aplicación, Jesús. De nada a vosotros, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Pulse counter, sí. La 1 y la 2. 2 entradas, ¿vale? Para contar pulsos, perdón. La tercera no. La tercera es solo para... Es para alarmas, lo que... Ok.